Hola, ¿cómo están mis queridos? Hoy los recibo con esta imagen preciosa desde un funicular en Villa Lugano. Sí, sí, para los argentinos le digo, esto es Lugano, pero de Suiza. Es un pueblo que está lindando con Italia. No tenía pensado ir a visitarlo, pero bueno, se dio y fui a Suiza. Es un lago de glaciar y donde estoy sacando esta foto es el cerro San Salvatore, que tiene un funicular que muestra, bueno, esa imagen preciosa. Así que bueno, con esta postal damos comienzo al video de hoy. Bueno, todos ya saben, mi trabajo es a través de YouTube. Y en este caso voy a completar una colección llamada Ecuaciones Diferenciales que quedó incompleta con este video porque en su momento yo tenía proyectado hacer primero todo el tema de análisis de dos variables, porque lo necesito para este video. Pero bueno, no fue posible, porque en el medio vieron cómo es esto, ¿no? Que me piden un tema, entonces siempre lo voy postergando. Hoy he recibido el pedido especial de que complete esta colección, así que allí va. La grabo y la presento. Bien, esto va a salir a través de, ustedes ya conocen el camino, ¿no? Entran a Google, ponen YouTube y allí adentro de YouTube van a encontrar un canal que me pertenece que se llama @mateclases de Adri. En él van a encontrar un montón de material de matemática superior, de álgebra, como así también algunos videos divertidos, eh, porque en realidad estoy incursionando en la vida de los shorts. Así que yo te invito formalmente a que te suscribas, me dejes un like, pero sobre todo que si sabes de alguien que tiene dudas, puedes dejarlo en los comentarios o bien compartirle el canal para que busque a ver si puedo ayudar con sus necesidades, ¿no? Entonces, vamos por esta clase que completa la colección de ecuaciones diferenciales, que en este caso se trata de ecuaciones diferenciales totales exactas. En su momento, por allá en el 2024, yo había comenzado esta secuencia con todos estos modelos de ecuaciones. Yo me salteé la número 7. Bueno, no quiero andar el mouse. Siempre pasa lo mismo cuando tengo que grabar. Se pone en rebelde. Encima ni siquiera puedo poner pausa porque está lejos. Bueno, ven que acá les cambié el orden. ¿Por qué? Porque la número 7 me la salteé por esto que estaba comentando hace un instante. Así que hoy es el turno de las ecuaciones diferenciales totales exactas. Todas las otras las van a encontrar en el canal. Aquí te dejo un link que te lleva directamente a la playlist de ecuaciones diferenciales para que encuentres la que estés buscando. Muy bien. Entonces, se abre el telón y comenzamos la clase de hoy. Bueno, entonces, voy a comenzar por la definición de ecuación diferencial total exacta. Que a veces, como siempre digo en los videos, las definiciones matemáticas usan mucho de terminología y de expresiones muy avanzadas y son poco claras. Y después cuando vamos a los ejercicios resulta que era muy fácil la cuestión. Pero bueno, no hay otra alternativa, hay que definir lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a tener dos funciones. ¿Ven por qué les decía que es necesario conocer análisis de dos variables? Porque vamos a trabajar con funciones de dos variables. Tengo dos funciones, P y Q, que dependen de X, Y.
¿no? Que son reales, continuas, derivables en un entorno determinado. Entonces, una combinación lineal de ellas, P de XY diferencial X más Q de XY diferencial Y igual a 0, y además siendo la derivada parcial de P respecto de Y la derivada parcial de Q respecto de X iguales, es decir, si a esta parte la derivo respecto de y a esta parte la derivo respecto de X y resulta lo mismo, si se cumplen estas dos condiciones, diremos que estamos en presencia de una ecuación diferencial total exacta. Es decir, es una ecuación diferencial total exacta si se cumplen estas dos condiciones, esta condición, que sean iguales, y además que existe, esta E al revés, ya lo hemos hablado en algún video de álgebra, esta E al revés significa, en matemática existe una función de dos variables, otra, no es ni P ni Q, es otra función de dos variables, tal que si la derivo respecto a X, me da la parte de P. Y si la derivo respecto de Y, me da la parte de Q. Es decir, esto que viene acá es su derivada parcial respecto de X. Y esto que viene acá es su derivada parcial respecto de Y. Yo decía cuando comencé en el preámbulo que hago siempre que necesitaba para poder explicar este método de ecuación diferencial que ustedes conozcan análisis matemático de dos funciones, porque ven que estoy hablando de derivadas parciales y a mí me queda la duda de si saben o no saben. Si no saben ecuaciones derivadas parciales y todo el trabajo con ella, estamos en un problema. Igual, antes de comenzar el grueso de ecuaciones diferenciales, voy a hacer un breve detalle para que ustedes puedan seguirme. Bueno, entonces, si yo puedo encontrar una función tal que su derivada en X es la parte de P y su derivada en Y es la parte de Q, y además la derivada de P con respecto a Y y la derivada de Q respecto de X son iguales, tengo una ecuación diferencial, es total exacta. Entonces, la solución la puedo encontrar de dos maneras, haciendo la integral de P de X diferencial X, ¿no? Como está derivada respecto de X, tengo que elegir diferencial X. Acá seguramente hay una constante en Y, porque como esta está derivada en X, seguramente hay una función de Y como resultado, como constante. Cada vez que yo derivo en función de una variable, la otra permanece como constante. Por lo tanto, puede resultar que me queda una expresión tal como 2y al cubo. Eso no es una constante normal, no es una constante lineal, es una constante en y porque estoy derivando en x. ¿Bien? Esta sería una posibilidad, o la otra posibilidad es que lo haga con q. Que como estoy derivando en y, voy a tener una constante, como constante, una función en x. Muy bien. No hay una regla de oro para saber cuál de las dos usamos. Esto lo pueden usar en forma indistinta o si ustedes con el correr de la ejercitación se dan cuenta cuál de los dos caminos es más fácil, ¿no? Por los dos van a llegar al mismo resultado. Entonces, hay que tomar nota. Estas condiciones, cualquiera de las dos, y estas otras, vamos a recuadrarla también, son las que me permiten, la anotamos ahí en un papelito, son las que me permiten resolverlo. Ahora vamos a averiguar por qué y vamos a saber cómo, que sería lo ideal. Es decir, yo lo que pretende este método es, dada una ecuación diferencial, verificar que se trata de una ecuación diferencial exacta, o sea, que es la derivada parcial de algo exactamente, ¿sí? Y si logro determinar que es una ecuación diferencial exacta, ¿cómo averiguo su origen?
Siempre en las ecuaciones diferenciales pasó lo mismo. Lo que estamos averiguando es la ecuación que dio origen a esa ecuación diferencial, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esto, yo sé que esto es la derivada, esto que tengo acá escrito es la derivada de x por y. Es decir, miren acá, la derivada de x por y es x por el diferencial y, por la derivada de y, más y por la derivada de x. O sea, estoy aplicando la fórmula de derivada de un producto. El primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. O en otro orden, como es suma, vieron que no había problemas. Lo escribí así para que vean que esto coincide directamente con la derivada de un producto. Entonces, yo encontré la función cuya derivada me daría esto. ¿Cómo hago para averiguarlo? El procedimiento que yo voy a seguir es, voy a calcular la integral, que para eso, como este es 0, se supone que es la derivada de una constante, porque si me dio 0 de este lado, o sea, para que me haya dado de este lado 0, si yo tengo una ecuación, evidentemente antes tenía una constante, ¿no? Y también la integro. Entonces, cuando hago la integral de una derivada, como bien todos saben ustedes, queda xy. Y entonces esto me quedaría ¿qué cosa? Como integré, se me perdió el simbolito de integral, ¿no? Como integré la derivada de la constante, me quedó la constante. Bueno, ahí encontramos la ecuación que dio origen a ese ejercicio. ¿Es una ecuación diferencial total exacta? Sí, totalmente. Tiene una ecuación, una función original que le da origen en forma exacta. Ustedes dicen, bueno, pero... Y entonces, vamos a decir que este es el ejemplo 1, porque voy a hacer un segundo ejemplo, un poquito más avanzado. Acá ya no es tan fácil pensar, es decir, estoy como cuando aprendieron a integrar, ¿vieron? En análisis 1, que uno tenía que pensar cuál era la derivada que daba origen, y era bastante simple con algunas integrales. Bueno, en este caso, con la ecuación diferencial anterior, fue fácil, pero acá no es tanto. Yo les cuento que esto es la ecuación diferencial, pero viene de la derivada de esto, que obviamente como es igual a 0, o sea, si yo le aplico derivada a ambos lados, la derivada de c me dio 0 y la derivada de esto me dio esto. De tal manera que si yo lo integro, a ambos lados, acá le aparece el simbolito integral, en este caso me queda, como es la integral de la derivada de esto, me queda x por e a la y igual a la constante. Si yo derivo esta ecuación, me da la ecuación original. Probemos. Derivada de esto, ¿a qué es igual? Es una derivada parcial, así que lo que tendré que hacer es x por e a la y, diferencial y, la derivo en función de y, más, y si la derivo en función de x, me va a quedar e a la y más 6x, todo esto entre paréntesis, diferencial x. ¿Sí? Es una ecuación diferencial total exacta. La buena noticia es que esto no es por adivinación. Yo ahora estoy jugando con ventaja y sabiendo cuál es la ecuación diferencial que le dio origen. Pero en realidad hay un método y eso es lo que vamos a aprender en este video. No es sencillo, tiene sus vueltas porque se trata de ecuaciones de derivadas parciales, o sea, de funciones de dos variables, y a veces las funciones de dos variables no son simples al espectador, ¿no? Pero bueno, es posible. Así que bueno, miren, ahí apareció la integral. Estaba mecanizada para más tarde. Muy bien, ¿quieren saber cómo es? Vamos por ello.
nosotros vamos a tener que probar algunas cosas para encontrar la solución. Pero como les prometí, primero vamos a ver algunos conceptos básicos de derivadas parciales, porque como no tengo un video para hacer referencia a él, voy a dejar acá la flechita y cuando el video esté va a aparecer seguramente la tarjetita con las indicaciones. Por ahora solo es el espacio. Y voy a traer a la memoria entonces algunos conceptos tales como derivadas parciales. Digo recordar porque seguramente que si llegaste a ecuaciones diferenciales ya viste derivadas parciales. Veamos. Si yo tengo una función que depende de dos variables, x e y, como en este caso, yo puedo derivarla en función de ambas. No se puede hacer junto, por eso se llaman derivadas parciales. Entonces, esto es la derivada de la función en función de x, este simbolito que encontramos aquí, que en mucha bibliografía lo van a encontrar como que es un delta, y en realidad no es un delta. En realidad no es una letra griega, a menudo se la confunde, ya les digo, con delta. Es un símbolo matemático diseñado específicamente para este propósito y se conoce como una D redondeada. Es como que a la D le redondearon el palito. Se llama la D de Jacobi o simplemente del, como si fuera mi apellido, ¿no? Aunque este último nombre a veces se evita para no confundirlo con el operador delta, ¿no? Su origen, un poco de historia, para que sepas un poquito más, ¿no? Fue introducido por el matemático Nicolás Condorcet, por allá en el año, no sé, 1700, no me acuerdo, para diferenciar las derivadas parciales de las derivadas ordinarias. Que nosotros cuando hacemos la derivada de una función ordinaria le ponemos una D. Entonces, cada vez que escribimos este simbolito, la D de Jacobi, sabemos que se trata de una derivada parcial. Es decir, que estamos trabajando con una función de dos variables, ¿sí? Si bien la creó Condorcet, la hizo popular Jacobi. Saben que Jacobi se llamaba Carl Gustav Jacob. En las épocas antiguas era muy popular ponerse muchos nombres, ¿no? Ahora cada vez se usan menos y más cortitos. Muy bien, entonces, parece una letra, la letra delta del alfabeto griego, y a veces se la suele confundir con la sigma invertida, pero en realidad no es ni una ni la otra. Es digamos como que es una denominación particular creada para ellas, para las derivadas parciales. Dicho todo esto, entonces, vayamos por cómo se deriva. Antes de eso, termino la idea. Yo voy a tener una derivada parcial de f respecto de x y una derivada parcial de la misma función respecto de y. Es decir, no puedo derivar todo junto. O derivo en función de la x o derivo en función de la y. Si tuvieran que hacer la derivada segunda, van a tener la derivada segunda de la función primero respecto de x y a continuación se pone respecto de qué otra letra, porque de esta derivada van a salir otras dos y de esta otra van a salir otras dos. Bueno, no viene al caso, eso ya sería análisis 2, ¿no? ¿Cómo derivo? Yo en este caso mi función tiene dos términos, ¿sí? En cada uno de ellos yo tengo la variable XY o una de la sola, o una de ellas sola. Pero bueno, es una función de dos variables porque en algún momento apareció otra variable. Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar por separado cada término, igual que hacíamos con las derivadas ordinarias, pero considerando que la variable que se deriva es esta, entonces la otra es una constante. Es decir, lo que me están diciendo acá es que como estoy derivando en función de la x, e a la y, como y vendría a ser una constante, esto sería un número. ¿Sí?
Entonces, si yo derivo este producto en función de la x, me quedaría 1, por tratarse de la derivada de x, que es 1, y esto como constante quedó ahí, ¿no? Vieron que la constante sale afuera y derivo la variable. Bueno, esta no tiene mucho que explicar, ¿no? Es la derivada de una potencia, baja, multiplica, me queda 6x. Bien, se terminó la derivada en función de x. Vayamos a derivarla en función de y. Si derivo en función de y, como ahora la variable es y, esta x es una constante. Entonces, también lo voy a hacer por términos. Entonces, la constante queda, derivo e a la y, que es e a la y, entonces me queda la constante por e a la y. Más, y lo que va a ocurrir es que como esta parte no tiene variable y, su derivada es 0. Por lo tanto, voy a tener que poner más 0 o simplemente nada. Y se terminó. Bien. Acá la pregunta de rigor que hacen los alumnos cuando aprenden estas cosas es, ¿tienen que dar iguales? ¿Dieron distintas? No hay nada escrito al respecto, van a dar lo que tengan que dar. Muy bien, entonces, ¿cómo se escribe el diferencial de una función que es una función de dos variables? Es decir, si yo tengo y igual a f de x tratándose cuando yo tenía, una función y igual f de x, su derivada era en función de x, porque y dependía de x, ¿no es cierto? Y la forma que tenía de escribirla era y' o f' de x, o algunos arriesgados ponían f' y la x más chiquita como subíndice. Todas estas notaciones se usaban para las funciones ordinarias según la bibliografía, según el autor, según el profesor, ¿no? Cualquiera de ellas era válida. En este caso, la función se suele llamar z, ¿sí? Va a depender de dos variables, por lo tanto, yo voy a tener una derivada parcial en función de una y una derivada parcial en función de otro. Entonces, el diferencial de la función de dos variables x, y va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, porque el diferencial, ¿se acuerdan que aparecía porque era el indicador de que estaba derivando en función de esa variable, ¿no? Más la derivada parcial de la función respecto a y, diferencial y. Este es el formato que va a tener mi diferencial de una función de dos variables. A ver, repito para que se hagan la idea. Esto es la derivada de la función. La derivada de la función es otra función. Entonces, cuando derivo esta función en función de x, me queda esta. Y cuando la derivo en función de y, me queda esto otro. Entonces, su diferencial va a ser lo que me dio primero respecto de x más lo que me dio segundo respecto de y. Bien. Y para simplificar, suele aparecer otra terminología, tales como f' de x, vieron haciendo alusión a esto, diferencial x, más f' de y, diferencial y, que a mí me parece más sencillo. Por ahí, para no mezclar, suelen confundir estos términos de las derivadas parciales hasta que se acostumbran, ¿no? Usen el que quieran, el que les guste o el que les permita su profesor, como siempre digo. Por ejemplo, si f de xy, o sea la z, es el ejemplo que les acabo de dar, por eso no le había puesto antes denominación, su diferencial f de xy va a ser igual a lo que me quedó de derivada respecto de x, e a la y más 6x, diferencial x, más lo que me quedó de derivada respecto de y, diferencial y. Uy, error. Solucionado, es el famoso copy-pegue, ¿no? Bueno, entonces ahora sí le pongo el título de f de xy, ¿no? No lo hice antes como para dar todo así un panorama al respecto. Bueno, entonces estas dos cuestiones son las que voy a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar. Me hace falta el video de funciones de dos variables. Es inevitable porque hay muchas cosas para hablar al respecto y que espero que las sepas.
Pero vayamos entonces a nuestro tema de hoy, que son las ecuaciones diferenciales totales exactas. Cuando regrese de mi viaje, por ahí me dedicaré a las ecuaciones, a las funciones de dos variables, si es que no hay ninguna otra urgencia, porque vieron cómo es esto, ¿no? Muy bien, entonces, para obtener la solución de una ecuación diferencial total exacta, vamos a tener que hacer dos pasos, importantísimos ambos. Primero, hay que demostrar que se trata de una ecuación diferencial total exacta. Porque si no se trata de una ecuación diferencial total exacta, tendré que seguir otro camino, porque por este no voy a poder. Bueno, entonces, dada una ecuación diferencial, vamos a tener una función diferencial x más una función diferencial y igual a 0, ¿sí? Si tenemos esto, diremos que es una ecuación diferencial total exacta de la función tal, esta es la que hay que encontrar, esta z igual a 0, ¿no? Si, solo si ocurre que la derivada parcial de p respecto de y más la derivada parcial de q respecto de x. Vieron que esto era la parte que se obtuvo derivando x, ¿no? Y esto era la parte que se obtuvo derivando y. Bueno, pues ahora hay que calcular la primera parte respecto de y, respecto de la otra letra. Como acá dice x, lo estoy calculando en función de y. ¿Ven la diferencia? Bueno, si estas dos expresiones son iguales, entonces es una ecuación diferencial exacta. Y al revés, si es una ecuación diferencial exacta, entonces estas partes tienen que dar igual. Por eso hay un sí y solo sí, porque es un proceso de ida y de vuelta. Vamos a demostrar ambos. Yo sé que las demostraciones a veces suelen ser una tortura y muchas veces no aportan mucho, pero de ellas se sacan los por qué vamos a hacer cada cosa. Entonces, naturaleza obliga, ¿no? Voy a demostrar en primer lugar en la implicación de ida. La doble implicación, o el sí, solo sí, es un entonces para allá y un entonces para acá. Bueno, primero voy a demostrar que si ocurre todo esto, o sea, si es una ecuación diferencial total exacta, entonces sus derivadas parciales son iguales. Es decir, esto que tenemos acá es una ecuación diferencial total exacta de un z cualquiera, entonces esto tiene que dar igual. Lo achiqué un poquito porque si no, no me entraba. Esto es lo que nosotros vamos a denominar o vamos a considerar como nuestra hipótesis, es decir, van a ser los datos en los que nos podemos basar para hacer esta demostración. Y esto es lo que vamos a denominar nuestra tesis, a donde tenemos que llegar. Muy bien. Para la demostración vamos a partir de que tenemos una función, que encontramos una función de dos variables igualada a 0, tal que esta función es ecuación diferencial total exacta de ella. Bien, entonces, eso quiere decir que si yo esa función la derivo respecto de xy, si quiero obtener la derivada, si quiero obtener su derivada respecto de xy, tengo que hacer la derivada de esa función respecto de x más la derivada de esa función respecto a y. Bien, lo que dijimos hace un rato, para obtener la derivada de una función de dos variables hay que hacer las derivadas de ambas partes. Por hipótesis, nosotros sabemos que z' de xy es igual a ¿qué cosa? A esto, porque estamos afirmando que esto es una ecuación diferencial total exacta, por lo tanto, esta función que me dieron es la derivada de la función que estamos buscando. ¿Bien? En esta situación yo puedo igualar, ¿no? Digo, P de xy, ¿cómo igualo? Igualo término a término. Lo que tiene diferencial x con lo que tiene diferencial x, lo que tiene diferencial y con lo que tiene diferencial y. Entonces me queda que P de xy es igual a z de x y Q de xy es z' de y.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora los ¿derivo quién? Derivo P respecto de Y, me va a quedar la derivada segunda de Z, que antes estaba derivada respecto de X, y ahora la estoy derivando respecto de Y. Y del otro lado tenemos la derivada parcial de Q respecto de X, que es la derivada segunda de Z, que antes estaba derivada respecto de Y, ahora va a quedar derivada respecto de X. Bueno, como ustedes ven, estas derivadas parciales son iguales porque el orden de la derivación no cambia. Cuando pasa eso, si hubiésemos visto todo el capítulo de derivadas de análisis 2 completo, íbamos a ver que las funciones de dos variables tienen una segunda derivada, tal que la que tiene es derivada de una variable y después de la otra en cualquier orden dan igual. Por lo tanto, como dan igual, yo puedo afirmar que estas dos partes son iguales, que sería lo que teníamos que demostrar. ¿Sí? Bueno, entonces, acá, esta es la respuesta que hacen siempre. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Por esta demostración. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Por ejemplo, suponte que tengo el ejercicio que estábamos tomando como ejemplo recién, ¿no? Ya nosotros hicimos las derivadas parciales y llegamos a eso. Vamos a ver. Esto se supone que es P y esto otro se supone que es Q. Otro error. Hice un copy-pegue muy rápido, ¿no? Bueno, decía, ahí está corregido, decía, esto es lo que hicimos recién derivados. Ahora nosotros vamos a probar que se trata de una ecuación diferencial. Ya sabemos que es la derivada, pero bueno, en el supuesto caso de que vos empieces el ejercicio y no sepas que es una ecuación diferencial total exacta, ¿cómo lo demostrás? Tenés que hacer la derivada parcial. Bueno, por corregir eso, me quedo esto en el tintero. La derivada parcial de P respecto a Y, que me da en este caso, como estoy derivando respecto a Y, esta parte, acá tengo dos términos, ¿no? Esta parte queda E a la y este, como no tiene Y, queda 0, ¿no? Nada, no pongo nada. Fin. Y ahora, si derivo la parte de Q respecto a X, como la variable es X, E a la Y permanece constante. La derivada de X es 1, 1 por E a la Y, E a la Y. Ah, miren qué cosa, me dio igual. Bueno, esto es lo que hay que hacer primero, antes de comenzar. Probar que se trata de una ecuación diferencial total exacta. Es decir, que sus derivadas parciales de este tipo son iguales. ¿Qué pasa si no son iguales? Por ahora vamos a decir que no se puede resolver por este método. ¿Mm? Muy bien. Bueno, me faltaba el final, ¿no? Bien. En segundo lugar, hay que hacer la demostración propiamente dicha, la solución, el cálculo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver esa ecuación? Bueno, volvemos a empezar. Dada una ecuación diferencial como esta, que decimos que es total exacta de una función z igual a 0, si o solo si sus derivadas parciales son iguales, vamos a demostrar qué pasa de vuelta. Es decir, cuando yo demuestre que estas dos expresiones son iguales, entonces voy a afirmar que se trata de una ecuación diferencial total exacta de esta función. ¿Cómo lo escribo? Lo vamos a escribir al revés. Es decir, vamos a decir que si la derivada parcial de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X, entonces esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial total exacta de esta función. Me encantaría tenerlos aquí adelante para saber
si ustedes van comprendiendo el concepto. El concepto es que yo tengo como ejercicio esto, me van a dar. Es decir, una ecuación diferencial. Yo voy a trabajarla como si esta ecuación diferencial fuera exactamente la ecuación diferencial de una función que tengo que encontrar. Y mi objetivo justamente es encontrar esa ecuación, ¿no? Esa función. Muy bien. Para ello, primero tenemos que calcular estas derivadas parciales y verificar que dan igual. En este caso, ya lo verifiqué, es decir, yo ya sé esto, que las derivadas parciales respecto de y de x de ambas partes son iguales. Esa va a ser mi hipótesis para esta parte. Y todo esto, que es lo que tengo que demostrar en este momento, va a ser mi tesis. Bueno, voy a hacer esta demostración, que yo sé que no les gustan las demostraciones, pero bueno, les tengo que explicar de dónde viene, por qué podemos afirmar esto, ¿no? Y lamentablemente, como ya escribí tanto, no me alcanza, así que voy a ir a una hoja limpia. Muy bien, decíamos entonces, si estas partes son iguales, entonces vamos a probar esto, que se trata de una ecuación diferencial total exacta de z igual a tanto. Repetimos entonces que esto es mi hipótesis y esta es la tesis, o sea, lo que yo quiero demostrar. Bueno, comencemos con la magia. Muy bien, por hipótesis sabíamos esto. Lo voy a escribir de otra manera. Voy a decir que P' de y es igual a Q' de x. ¿Se acuerdan que cuando les hice la introducción les dije que lo podían escribir de esta manera o de esta? Me parece más simple para lo que tengo que hacer, ¿no? Pero también sabíamos, por lo que vimos en el paso anterior, que yo tengo que encontrar un z tal que ese z está estructurado de tal manera o está conformado de tal manera que su derivada en función de x es la parte p de xy y su derivada respecto de y es la parte q de xy. Lo que dijimos antes. Digamos como que esto es clave en nuestra demostración. En nuestra demostración y en nuestro futuro trabajo. Es decir, tener presente que las derivadas parciales respecto de y respecto de x son iguales, pero además que la función que estoy buscando es tal que si la derivo con respecto de x me da la parte p y si me la derivo respecto a y me da la parte q. Ya lo dije bastante esto, ¿no? Muy bien, entonces, si yo tomara, también dije, me adelanto, ¿no? También dije que yo podía encontrar la solución utilizando la parte de P o utilizando la parte de Q. Entonces vamos a hacer la demostración con una de ellas. Entonces, supónganse que tomo la parte de P, porque para la demostración no hay forma de descubrir cuál me conviene, ¿no? Si es que hay una que me conviene. Entonces, acá dice que Z' es P de XY. Bien, entonces, ¿qué puedo decir? Que yo de acá es fácil descubrir quién es Z. ¿Y cómo hago? Tengo que integrar esa función que me dieron. Sí, pero ojo, atenti. ¿Por qué ojo? Porque cuando yo integre esto me va a quedar una constante, pero no es una constante cualquiera, porque como todo este trabajo está haciendo en función de la x, la constante que me va a quedar va a ser una función expresada en términos de y. ¿Por qué? Porque la y se transformó en una constante. Por lo tanto, puede quedar un 2, un 8, un 40 o un 2y cuadrado. ¿Sí? ¿Eso qué es un 2y cuadrado? Una función de y. Cuando yo utilice la otra forma, la forma en que utilizo la q, lo que me va a quedar es una constante en x. Bien, nuestro objetivo será entonces, porque yo puedo integrar la parte de P muy fácilmente, dependerá de cada función, ¿no? Nuestro objetivo será entonces analizar quién es esa función de Y que me está sobrando. Esto está entre estos valores porque se trata de, dijimos, de unas funciones
determinadas, dijimos que eran derivables y acotadas en un entorno determinado, ¿no? Bueno, a esta parte del ejercicio yo lo voy a llamar 1 y lo voy a dejar en suspenso. ¿Por qué? Porque como lo que yo tengo que averiguar o tratar de descubrir es quién es esta parte, el phi de y, lo que ustedes van a hacer es agarrar z y derivarlo respecto de y, porque justamente la función que estoy buscando es phi de y. Si yo a la función z la derivo en función de y, lo que me queda es la integral de p derivada en función de y más la phi de y derivada. ¿Correcto? Pero nosotros sabíamos que z' de y, por esto que planteamos al comienzo, es igual a q de xy. Entonces, como los dos son z' de y, se pueden igualar. Es decir, puedo escribir una expresión de este tipo, que q de xy es igual a esa integral, más el phi' de y. Con esta ecuación que ustedes van a plantear, se van a producir cálculos algebraicos varios para despejar phi' de y. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, evidentemente acá hay una ensalada, porque acá hay P, Q. Bueno, no se olviden que esta P' de Y, por hipótesis, es igual a Q' de X. Por lo tanto, lo que me va a quedar ahí, yo lo voy a poder expresar en términos de P' de Y o en términos de Q' de X, porque son iguales, más el phi' de Y. Entonces, ahora sí, calculo esta integral, la integral de una derivada me da la función original, más, entre 0 y, a y x, más esta phi' que todavía la dejo ahí en suspenso. Cuando ustedes reemplacen esos valores, cuando reemplacen por x, bueno, les va a quedar una función de x, inevitable. Pero cuando reemplacen por a, les va a quedar una constante en la parte de x. O sea, va a dar otro resultado, más phi' de y. ¿Qué ocurre? Seguramente que les va a quedar una expresión que se puede simplificar. ¿Cómo? Y observen acá lo que tenemos. Q de xy es igual a Q de xy menos algo, que no sabemos qué, más phi' de y. O sea, lo que yo estoy viendo es que esto y esto se van a ir. Porque como son términos, si yo pasara este término para el otro lado, pasaría restando y se iría. Y si no, para que se vayan, resto y resto, miembro a miembro, y se van. Es decir, lo que me queda es que phi' de y es igual, y a este término lo paso para el otro lado sumando. Muy bien. Lo que vamos a hacer para averiguar esta phi famosa es integrarla en función de y. Entonces me va a quedar la integral en función de y de phi' es phi, o sea, la integral de una derivada es la función original, y eso va a ser la integral de q de ay diferencial y. Más, y ahí sí va a aparecer una constante, como aparece siempre. A esto lo voy a llamar 2. Entonces, una vez que ustedes tengan la parte 1 y la parte 2, lo que van a hacer es reemplazar la parte 2 en la parte 1. ¿Por qué la 2 en la 1? Porque acá en la 1 ya estaba mi solución. Me faltaba averiguar quién era esta phi de y. Acá lo acabo de averiguar. Entonces, lo que me va a quedar como solución es que z es la integral de p de x diferencial x más la integral de q de ay diferencial y más c. De ahí yo voy a poder despejar la c y me va a quedar esto como solución general. Ustedes me dicen, ¿por qué despejo C? Porque se acuerdan que la función que me dieron, bueno, acá no hay ninguna, sí, acá está. La función que me dieron está igualada a 0. Entonces, para que esto sea la ecuación diferencial que le corresponde, seguramente tiene que tener una constante, cosa que su derivada me dé 0. Por eso hay que despejar la C. Porque aparte de despejando C, pueden cambiar los términos de signo, puede haber cosas extrañas. Bueno,
Acá tienen demostrado por qué y cuál es el procedimiento que hay que seguir. Vamos a ponerlo en práctica. Muy fácil, creo. Entonces, esto era nuestra condición para que se trate como una ecuación diferencial total exacta. Un ejemplo podría ser este, el que estuvimos trabajando hasta ahora. Vimos que era una ecuación diferencial exacta porque la obtuvimos de esa manera, derivándola. Pero hagamos de cuenta que el procedimiento es al revés, que el profesor te da esta ecuación diferencial total exacta. ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es el z que estoy buscando? El z o como lo llame tu profesor, ¿no? Entonces, la parte que tiene x es la p y la parte que tiene el diferencial y es la q. ¿Correcto? Ya lo habíamos dicho. De hecho, momentos atrás habíamos demostrado que estas derivadas daban igual. Primer paso en todo ejercicio. Primero demuestro que son iguales para poder asegurar que se trata de una ecuación diferencial total exacta. Si no, no continúen. Muy bien. Entonces, cómo calculo esa función? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo resuelvo este ejercicio? La resolución es como les dije recién en la demostración. Ustedes van a encontrar un z tal que su derivada respecto a x es igual a p de xy y su derivada respecto a y es igual a q de xy. Esto es clave, lo tienen que saber siempre. Entonces, en función de quién de las dos hago todo el proceso. También dije que podía trabajar con una o trabajar con otra. Yo voy a empezar trabajando con, es decir, podría usar estas dos, ¿no? ¿Cuál me conviene? Por ahí con el correr de la resolución de ejercicios se dan cuenta qué integral les queda más fácil para hacer. A mí me da la sensación de que la más fácil entre integrar esto e integrar esto, me parece que la más fácil es integrar esto que tiene una sola parte. Pero lo pueden hacer de la otra manera y tienen que llegar. El procedimiento no es igual. Como siempre en matemática, el procedimiento no es igual, pero tienen que llegar a la misma z. ¿Sí? No importa cuál de las dos usen. Entonces, yo me voy a basar en la segunda. Por lo tanto, voy a hacer la integral de q de xy, que en este caso es x por e a la y, diferencial y, más una constante en x, una función constante en x. ¿Y esto es igual a quién? Si yo integro, como estoy integrando en función de y, la x sería una constante, sale fuera de la integral y me queda integral de e a la y diferencial y, que me da e a la y, ¿no es cierto? Es decir, como estoy integrando en función de y, x constante, fuera, la integral de e a la y, más, bueno, la integral de no tiene integral, esto está fuera de la integral. Ojo con las constantes, las constantes en x o en y o la que fueran no se integran, están fuera, de hecho son una expresión, ¿no? Por eso pongo más phi de x. Acá llegamos al punto donde lo dejamos en suspenso, le ponemos parte 1, porque esta sería mi ecuación diferencial, ya la encontré. Lo único que en ella yo tengo acá otra incógnita, que no sé quién es. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Yo voy a obtener la derivada parcial en función de x. ¿De quién? De la función que estoy trabajando, que es x por e a la y. Se me adelantó. Esperen. Voy a derivar la función que estoy usando, pero como está derivada en función de y, la voy a buscar en función de x. ¿Y qué me queda? La derivada de x es 1 por e a la y, que es una constante, e a la y. Más, obviamente, esta parte, ¿no? Que está derivado en función de x. Pero yo sé que phi' de x, ¿qué es? Phi' de x, perdón. Z' de x, ¿qué es? Por hipótesis. Es p de xy. ¿Y p de xy quién es en mi ejercicio? E a la y más 6x. Es decir, como z'
es igual a P de XY y en este ejercicio P de XY es esto, yo voy a poner que es igual a eso. Entonces, ahí es donde igualo. Lo que tenía en la primera expresión va a ser igual a lo que tenía en la segunda. Y ven, observen, E a la Y y E a la Y. ¿Qué pasa? Chao, se van. Por lo tanto, me queda que phi' de X es igual a 6X. ¿Siempre me va a pasar esto? Y si se trata de una ecuación diferencial total exacta, sí. Acá tienes otra pauta. Si por esas casualidades demostraste que era una ecuación diferencial total exacta y esa demostración que hiciste está mal, y vos estás contento porque te digo que sí, cuando llegues a este punto por ahí te va a dar una cosa extraña que no se puede cancelar nada. No estaría haciendo el camino. Ahí es donde te tendrías que preguntar si está bien lo que estás haciendo y por ahí revisar. Muy bien, entonces para obtener phi lo que hago es integrar miembro a miembro. De este lado me va a quedar phi, la integral de una derivada es la función original, y la integral de 6x es el 6 sale, me queda x al cuadrado sobre 2, puedo simplificar, me queda por 3, o sea que me quedó 3x cuadrado más c. Entonces, esto, que va a ser mi 2, no le puse el 2, pero bueno, lo reemplazo en 1. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que z es igual a x por e a la y, que es lo que obtuve, más, y en lugar de phi, ¿qué voy a poner? 3x cuadrado más c. ¿De dónde? Si despejo c, estos tres puntitos que les puse acá es otra expresión matemática que significa de dónde se deduce. No es lo mismo que un entonces. Pareciera un entonces, pero en realidad es como que se desprende de algo, ¿no? Tiene características de entonces. Entonces, se deduce entonces que si yo despejo C, como esto es igual a 0, ¿por qué es igual a 0? Porque la función era igual a 0, ¿no? Entonces lo que se desprende es que C es igual a esto. Ustedes me dicen, pero no cambiaron los signos. Lo que pasa es que si yo paso el C restando, como se trata de una constante, lo que va a ocurrir es que la constante cambió de signo, pero sigue siendo una constante. Por lo tanto, lo puedo seguir simbolizando con C. Y esta es mi solución general. Si ustedes vuelven el video marcha atrás, van a ver que yo les di esto y les dije que la ecuación diferencial era esta. Bueno, evidentemente ya estaba resuelta, ¿no? Muy bien. ¿Qué les pareció? Es una ensalada. Al principio les va a costar porque hay muchas partes que tener en cuenta, pero van a ver que con el correr de los ejercicios esto se aceita y sale rápido. Veamos otro. ¿Qué les parece? ¿Qué tal, Siempre traten de, si viniera desordenado o viniera desparramado o no estuviera en este formato, traten de acomodarlo para que quede algo, bueno, otra vez el mouse, algo con diferencial X más algo con diferencial Y igual a 0. Ese es el formato que tiene que tener. Si no lo tiene, lo acomodan, si es que se puede, ¿no? Entonces, esta parte que está con la X va a ser la parte P de mi ejercicio y esta parte que está con la Y va a ser la parte Q. Esta va a ser la función P de XY y esta va a ser la función Q de XY. Entonces, ¿con quién trabajo? No, perdón. Primero vamos a demostrar que esto se trata de una ecuación diferencial. ¿Cómo? Bueno, como P de X es x cuadrado menos 2y y q de xy es igual a y menos 2x, yo lo que voy a hacer es derivar la P que venía con el diferencial x, la voy a derivar respecto de y. ¿Qué me queda?
tengo dos términos. El primer término, como no tiene y, es 0. Menos, y el segundo término, como es 2y, me va a quedar menos 2. No hay mucho que pensar, ¿no? Menos 2. 0 menos 2, menos 2. Ahora, esta otra parte, q, que viene de derivada en y, vamos a derivarla respecto de x. ¿Qué me queda? Si a la otra vez tengo dos términos. El primer término, si lo derivo respecto de x, como solo tiene y, 0. Y la segunda parte, si lo derivo respecto de x, me da menos 2. O sea que otra vez menos 2. ¿Qué pasó? Dieron igual. Por lo tanto, como son iguales, ¿qué puedo decir? Que es una ecuación diferencial total exacta. Bien, puedo hacer este procedimiento. Fundamental. No empiecen si no hacen esto. Si no es como que empiezan a trabajar en algo que no va a tener solución. Vamos a resolverlo. Para ello, no se olviden que hay que acordarse que tengo que encontrar una función z tal que su derivada respecto de x es la primera parte de mi ejercicio y su derivada respecto a y es la segunda parte de mi ejercicio. La derivada en x de esta parte es la derivada en x de la función original y esta parte es la derivada en y de la función original. Por eso es que puedo trabajar con cualquiera de las dos, porque como estas dos son derivadas de ella, cualquiera de las dos me va a conducir a ella, ¿cierto? Entonces, ¿cuál uso? La que ustedes quieran. Vamos a usar ahora la que tiene la parte P, como para variar. Hoy usé la parte en X, en la parte en Q, ahora la parte en P. Entonces, yo sé que Z va a ser la integral de esta función, de P de X, más una constante en Y. ¿Bien? ¿Está bien lo que digo? Sí, ahí todos me responden. Sí, sí, porque como está derivando en X, seguro que queda una constante que es una función de Y. Perfecto. Entonces, en nuestro caso se trataría de la integral de P de X se llama x cuadrado menos 2y, diferencial x, más phi de y. Esto me da tanto como. Esta integral tiene dos partes, dos términos. Voy a hacer la integral de cada uno. No se olviden que estoy integrando respecto de x. Por lo tanto, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Menos 2y sale fuera y la integral del diferencial es x, ¿no? 2xy. Se pone en orden. Más el phi de y. Bien. Esta es mi primera parte. Ya tengo una parte de la solución. Me faltaría averiguar quién es el phi de y. Entonces, lo que sigue es, vamos a derivar la función que obtuvimos en función de y. Es decir, esto que obtuvimos lo voy a derivar en función de y. Observar, lo que obtuvimos tiene 1, 2, 3 términos. ¿Cómo quedaría? Bueno, el primero, como es en función de y, 0. El segundo, como es en función de y, esta x sale como constante, la derivada de y da 1, me queda menos 2x. Más, bueno, la derivada de esto que todavía no sabemos, es lo que estamos tratando de averiguar. Pero por otro lado, y por hipótesis, sabemos que z' de y es esto, ¿no es cierto? Es igual a q de xy. ¿Y quién es en este ejercicio q de xy? Q de xy en este ejercicio es esta parte, y menos 2x. Y ahí igualo. Voy a tener que menos 2x más phi' de y es igual a y menos 2x. Y, oh sorpresa, hay dos partes que se van. Me queda un facilito, que phi' de y es igual a y, diferencial y. Siempre tiene que aparecer el diferencial, ¿no? Integro ambas partes y resulta la integral de una derivada es la función original, como, y la integral de y, muy fácil, y cuadrado sobre 2, más una constante, ¿no? Porque estoy trabajando con integrales indefinidas. Muy bien, esta es la parte 2. Es decir, mi ejercicio estaba resuelto acá. Lo que tenía que averiguar era quién era phi de y, que es esta. Entonces
hago el reemplazo. Reemplazo 2 en 1. Me quedaría que z es igual a x cubo sobre 3 menos 2xy más esto que acabamos de descubrir. Si despejo o desprendo o deduzco quién es z, lo otro pasaría restando, no cambian de signo. Esta es la solución general. Si ustedes toman esta parte y la derivan, van a ver que llegan a esto. ¿Qué les pareció? Es fantástico. Es cuestión de acostumbrarme. Primera parte, demuestro que son iguales. Segunda parte, basándome en estas condiciones, características, situaciones a cumplir, empiezo la demostración. ¿Por cuál empiezo? Por cualquiera de las dos. ¿Por qué puedo por cualquiera de las dos? Porque las dos son derivadas de la función dada. Nada más que una está derivada en x y la otra está derivada en y. Entonces, cualquiera que integre me va a dar la z original. Bueno, muy bien. Es el momento en donde ustedes ponen pausa y practican. Les dejé bastantes. Muy bien, señores. Después de una pausa, es necesario continuar. Sí, no miren así. ¿Por qué continuar? Ya terminamos. Bueno, no. La novedad es la siguiente. Yo recién te di 4 ejercicios para hacer. Estoy suponiendo que los resolviste a los 4. Y estoy suponiendo que en 2 de ellos te encontraste con que no era posible hacerlo porque no verificaban el punto 1. Existe una variante. Si no se puede probar eso, lo que se puede hacer es un artificio. Vieron que a los matemáticos les encanta hacer artificios matemáticos para que las cosas den, ¿no? Bueno, en este caso, el procedimiento se llama un factor integrante, un factor de integración. Un valor, no quiero decir número, letra, porque puede ser cualquier cosa, que multiplicado a las expresiones que tengo, me permite, tal vez, siempre es tal vez, resolverlo como ecuación diferencial total exacta. Entonces, si no cumple la condición de que son iguales, lo que yo puedo hacer en algunos casos, ven lo que dice acá, en algunos casos, va a haber algunos en donde igual el factor integrante no va a resultar, multiplicándolo por un factor, por eso se llama factor, ¿no? Multiplicándolo por un factor que depende de x o que depende solamente de x o solamente de y. En el caso de que sea dependiente solamente de x, ese factor va a ser r igual a e elevado a la phi de x diferencial x, siendo esa phi de x esta expresión. Derivada de p respecto de y menos derivada de q respecto de x sobre q de xy. Si lo quiero hacer con un factor que dependa solamente de y, en vez de ser un r le puse un s, ¿no? Que va a ser e a la phi de y diferencial y, acá era phi de x diferencial x, donde phi de y es q de x, q' de x menos p' de y sobre p de xy. Es decir, cuando quiero usar el x, va a ser sobre q, va a ser sobre el otro, y arriba va a estar las primas restando. Cuando quiero usar la y, va a estar sobre p, sobre el contrario, y arriba van a estar las primas restando también, pero ojo, acá es p menos q y acá es q menos p. Tomaron nota y ahora veremos cómo se hace. Suponte que tenemos este ejercicio, x cuadrado menos 2 diferencial x menos 2x diferencial y igual a 0. Vos empezás a trabajar y lo primero que haces es probar que es una ecuación diferencial total exacta. Entonces calculás p de xy, distinguís
P de XY, que es X cuadrado menos 2, y Q de XY, que es menos 2X. Los derivás a este respecto de Y, te queda 0, y a este respecto de X, te queda menos 2. ¡Chun! No son iguales. Esto te debe haber pasado, son distintos, te debe haber pasado en 2 de los ejercicios que te di de tarea. ¿Y qué pasa si no son distintos? No se puede hacer. Bueno, ahora hay casos que se pueden salvar, por llamarlo con un término conocido, como hacíamos con los límites, ¿no? Salvando las diferencias. Bueno, muy bien. No es ecuación diferencial total exacta por ahora. Vamos a ver. Lo que vas a tener que hacer es investigar qué pasa poniendo un factor en X y qué pasa poniendo un factor en Y. No sabes cuál de los dos va a funcionar. Haces el de X, funciona, listo, ya está, no seguís. Haces el de X, no funciona, probás con el de Y. Si funciona con el de Y, listo. Y si no, si no funciona con ninguno de los dos, listo, no es. Confirmamos que no es, ¿no? Muy bien. Para X sería una R con esta expresión donde esa phi la obtengo de esta manera. Estoy copiando exactamente lo que les dije en la hoja anterior. Ahora resuelvo. Arriba. P' respecto a Y. P' respecto a Y me dio 0. Menos. Q' respecto a X me dio menos 2. O sea que tengo menos 2, voy a tener más 2. Abajo Q, que es menos 2X. Entonces esto me da tanto como menos por menos más. Simplifiqué 2 con 2, me quedó 1 sobre X. ¿Quedó menos? Sí, porque es menos por menos, por menos menos. 2 con 2 se va, me queda 1 sobre X. Este sería el factor si quiero usar R, X. Veamos cuál sería el factor si quiero usar la Y. Esto dice la teoría. Entonces calculamos Q de X, que es menos 2, menos P' de Y, que es 0, sobre P de X ahora, que es X cuadrado menos 2. Esto queda tanto como menos 2 sobre X cuadrado menos 2. Este es el factor si quiero usar Y, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que probar, a ver si funciona. ¿Y cómo hago? Y multiplico toda la ecuación por uno o por otro y vuelvo a probar a ver si dan igual. Y les dije recién, si funciona con el de X, listo, se terminó. Si no, hay que continuar. La buena noticia es que se puede probar en cualquier orden. Empiecen por el que quieran. Si quieren, empiecen por el Y y después, si no les da, o sea, no hay nada adelantado. Yo, como puedo empezar por cualquiera, voy a empezar por este. Nada más y nada menos porque es más facilito, me da la sensación. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que averiguar quién es el factor, que es R, ¿no? Lo habíamos llamado R, que es E elevado a la integral de phi de X diferencial X. O sea que reemplazando me queda E elevado a la menos 1 sobre X diferencial X. O sea que me queda menos logaritmo de X, la integral de esto. O sea que E elevado a la menos logaritmo de X es 1 sobre X. En realidad, E elevado al logaritmo de X es X, pero como está elevado a la menos, se invierte. Este es mi factor integrante si uso X. Entonces veamos. ¿Cómo quedaría? P de X es X cuadrado menos 2 por 1 sobre X. ¿Qué me queda? Y tengo que hacer distributiva, X cuadrado sobre 1 sobre X me queda X, y 2 sobre 1 por 1 sobre X, 2 sobre X. Si derivo esto, que es lo que voy a tener que demostrar, ¿no? Que las derivadas son iguales, ¿qué me queda? Estoy derivando en función de Y. No hay Y, no hay Y, 0. Bien. Hago lo mismo con Q.
Q es igual a menos 2x, lo tengo que multiplicar por 1, el mismo factor integrante. Bien. Esto sería x con x se va, me queda menos 2. La derivada de q respecto de x, como no tiene x, 0. Dio igual. Listo. Ya está, encontré el factor integrante. Es decir, no voy a usar el ejercicio como está acá, sino que a cada término lo voy a multiplicar por 1 sobre x. Es decir, voy a tener que dar vuelta a la hoja. Bueno, ahí marqué el que voy a usar, ¿no? Es decir, esta era mi ecuación original. Yo ahora la voy a usar multiplicada por 1 sobre x, que me quedó esto, el p, y esto, el q. Que ya probé en el caso anterior para poder continuar, que es ecuación diferencial total exacta. Entonces procedamos directamente a la resolución. ¿Es ecuación diferencial total? Sí, entonces puedo resolverlo. Para eso recordemos las condiciones que se deben cumplir y entonces decimos, ¿cuál uso? ¿Uso P de X o uso Q de X? Sería bueno que ustedes estuvieran acá para que podamos discutir a ver cuál. Bueno, elijo uno yo. Utilizo P. P de XY, que es tanto. En este ejercicio estaríamos en la integral de x menos 2x, menos 2 sobre x, diferencial x más phi de y. Esto integrado me queda x cuadrado sobre 2 menos 2 por 1, acá queda una ensalada, más phi de y. Pasos algebraicos, me queda de esta manera. Tómense pongan pausa, agarren un papelito y prueben que no me equivoqué. Más phi de y. ¿Correcto? Este es mi expresión 1. Es decir, ya es la solución a medias. Me falta averiguar quién es el phi de y. Para eso, ¿qué hago? Derivo la función en función de y. Porque elegí la x, ahora derivo en función de y. La función que me dio es esto. Derivado en función de y, me quedaría 0. No tiene nada de y. Más phi' de y, obvio. Pero además, como z' es q de xy y q de xy es menos 2, puedo igualar que phi' de y es igual a menos 2. Facilita, me salió esta. Integro y me queda que cuando integro, no olvidarse de poner el diferencial en función de la letra que están integrando, ¿no? Me queda phi de y, que es igual a menos 2y, más una constante. Y esta es la parte 2, lo que teníamos que averiguar. Entonces reemplazamos 2 en 1 y me quedaría tanto como x cuarta más 4 más, bueno, menos 2y más c. Si despejo c, me estaría quedando esto como solución general. ¿Qué les pareció? Es muy mecánico. Hay que saber qué, pero después el procedimiento sale solo. Entonces ahora sí, vuelvan sobre sus tareas, porque hay dos casos en donde ustedes seguramente que pusieron que no se puede resolver, y sí. Puse todos los 4 mismos, no tienen que volver a hacer los que ya habían resuelto, porque no quiero decirles cuáles no dan, para que ustedes lo hagan. Así que bueno, así concluimos por hoy con otro paisaje de la bella Suiza. No sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal para estar al día con todas las novedades. Y entonces sí decirles que los espero la próxima semana en otro video clase de matemática. Chao, chao.